Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir hoy. Yo sé que es una noche lluviosa, de frío, hasta yo lo pensé. Pero bueno, yo no tenía decisión, yo sí tenía que venir. Pero les agradezco muchísimo, estamos full. Los voy a dejar con Eric Castillo, que nos va a estar hablando un poco del stock market y la relación que hay con el coding. Démosle un aplauso, por favor. Muchas gracias, Mariano. Hace como 4 años, Telescope me contactó para contarme cómo funcionaba su proceso de certificación. Y después de pasar por él, terminé llegando a una empresa llamada Mentor Collective, que como a los 2 años de estar en la empresa y cuando al fin la pandemia permitió organizar nuevamente actividades presenciales, se hizo un offsite. Durante el offsite me pidieron que diera una charla corta, de 5 a 10 minutos, de cómo un mentor había afectado mi vida o mi carrera. Y esto para mí era muy fácil de hablarlo, porque mi primer trabajo lo conseguí por medio de un programa de aprendices que se supone que iba a durar 3 meses, pero me terminé quedando en la empresa 5 años. Y durante todo este periodo tuve un mentor un poco particular. Por eso para mí hablar del tema era muy sencillo. Y aunque me preparé y aunque el tema era fácil, apenas me paré frente a casi 200 personas, es eso que uno entra a funcionar como por default. Y no me acuerdo mucho cómo fue la presentación, pero sé que salió bien. Y la razón por la que sé que salió bien es porque había un miembro de la junta directiva de Mentor Collective en la audiencia, que me escribió a los pocos días y me dijo que le había gustado la presentación y que quería hablar. Por ahora, para mantener el anonimato, llamémosle Hermenegildo. Entonces, después de volver a Costa Rica y varios días después, porque Hermenegildo también fue el responsable de contagiarnos de COVID como el 70% de la empresa durante el offsite, tuvimos la charla. Y para no aburrirlos, no se las voy a contar completa. Pero hay 2 cosas que yo rescato de haber hablado con él. Y es que Hermenegildo me contaba que a sus casi 60 años, él era miembro de juntas directivas de empresas como Mentor Collective y así lo había sido de otras que tuvieran un énfasis social porque le gustaba, porque le apasionaba, pero no porque lo necesitara. Porque él entre sus 38 y 45 años ya había logrado generar suficiente dinero para que ni él ni su esposa tuvieran que volver a trabajar. Y esto lo logró haciendo 2 cosas. La primera, viviendo muy por debajo de sus ingresos, y la segunda, invirtiendo en la bolsa de valores. Y es por eso una de las razones de las que estoy hablando aquí hoy de la bolsa de valores. Como ya saben, porque han visto todos los banners que ha compartido Mariano y lo que ha compartido Telescope, soy Eric Castillo y dependiendo de la época trabajo como backend developer o como full stack desde hace 11 años. Pero aparte de eso, hace año y medio tengo una página en Instagram y en TikTok llamado Mentor Financiero, lo cual mantiene la esencia de lo que he visto en mi carrera. Tuve un mentor cuando empecé a trabajar, he estado trabajando por mucho tiempo en Mentor Collective y quise mantener esa esencia de que un mentor no es alguien que le dice a uno el camino a tomar, sino que le da las respuestas para que uno pueda forjar su propio camino. Y cuando trabajamos finanzas o inversiones, el objetivo es utilizar los ingresos para alcanzar las metas de vida de una forma eficiente. En este momento me encuentro trabajando como backend developer para Elevate Labs, particularmente para su app de meditación y como a mí me gusta definirlo, de día programo y de noche me encargo de ayudar a las personas con las finanzas. Y es que el objetivo de la página es, como decimos comúnmente, evitar que a las personas se las chuleen, porque vivimos en una época en donde es demasiado común cobrar $2,000 o hasta más por enseñar de inversiones o finanzas, solo porque el high ticket está de moda. Vivimos en la misma época en donde los bancos cada vez invierten más y más en publicidad para hacer sonar bonito un préstamo que casi que es como tomarse un veneno. Y también donde hay gente que está buscando colocar inversiones solamente para ganarse una comisión sin saber si esa inversión va a realmente ayudar a la persona o no. Y esto lo sé de primera plana, porque la primera inversión que hice la hice en un instrumento que la verdad es bastante bueno, pero es caro e inflexible como el solo. Y cuando me explicaron el instrumento, esta información no la detallaron muy bien. Y aunque uno, antes de invertir, recibe el contrato con todos los detalles, los riesgos y toda la información, estos contratos están hechos para que sean bastante confusos y difíciles de entender, porque eventualmente hay un gran ganador de que uno no lo entienda muy bien. Así que este siempre ha sido el objetivo de la página. Y esa es la segunda razón por la que estoy aquí hablando de bolsa de valores. No solo por lo que gente como Hermenegildo me ha dicho, que ha sido un instrumento que los ha ayudado a alcanzar metas, sino porque como ingeniero soy bien cabezón y me gusta aprender a hacer las cosas por mi cuenta y de fijo se sienten identificados. Entonces, en esto es lo que ha causado que haya metido mano en más de 6 tipos de inversión con 11 compañías o instituciones financieras diferentes.
Y entre esas de inversión de bolsa de valores se ha vuelto mi favorita. Primero porque tiene bajo costo de entrada. Comparado a otros instrumentos de inversión, como por ejemplo la prima necesaria para comprar una vivienda y ponerla a invertir, no en todos los casos es necesaria la prima para invertir en bienes inmuebles, pero en la mayoría de casos sí y es bastante alta. O ser un angel investor o VC, o incluso ciertos fondos de inversión en commodities que tienen costos de entrada de $75,000 o $100,000 en adelante para poder ser clientes de ellos. En cambio, en la bolsa de valores podemos hablar de entrar con $20 por mes o $150 por mes en algunos casos, que igual sigue siendo un costo de entrada relativamente bajo comparado con otros instrumentos. Y eso sí, si estamos pensando únicamente en aportar el mínimo, al final del plazo también vamos a ver mínimos resultados, pero igual es una gran ventaja. La segunda es que no hay que ser expertos para tener buenos resultados. Esto es tanto así que Fidelity hizo un estudio y se dio cuenta que hay dos tipos de inversionistas a los que les va muy bien en la bolsa de valores. El primero son los inversionistas que están muertos. Y el segundo son los inversionistas que pusieron su dinero y se les olvidó que tenían una inversión. Porque estos dos grupos tienen algo en común, que no pueden tomar decisiones sobre tu portafolio constantemente de comprar y vender. A los que se los olvidaron, pues ni siquiera se acuerdan, y los que están muertos, pues es más que obvio porque no pueden, pero simplemente no se dejan afectar por las noticias. Y el tercer factor es que a pesar de que no hay que ser experto, si alguien está dispuesto a dedicarle tiempo y aprender y quiere estudiar empresas de manera individual, quiere estudiar ETFs, pues va a poder ver mejores resultados siempre y cuando sea bastante disciplinado. Entonces existe este panorama para ambos. Y aunque esta inversión es maravillosa, una regla de oro a la hora de invertir es que no vamos a poner nuestro dinero en lo que no entendamos, en lo que no podemos explicar en palabras sencillas. Y esto provoca que la bolsa de valores en general cause miedo. La mejor forma de perder el miedo es tener cierto entendimiento, y el entendimiento es más fácil obtenerlo cuando lo asociamos a aquello que ya conocemos. Por eso hoy vamos a ver las similitudes entre un proyecto de desarrollo de software y la inversión en bolsa de valores. Y esto nos lleva al primer punto, que tenemos que entender el proyecto. Y esto no es específico a la bolsa de valores como tal, sino a cualquier proyecto de inversión. Pensemos que vamos a montar una empresa para resolver un problema. Nunca falta la persona que llega y dice, bueno, usemos Python porque es lo que conozco, sin siquiera saber cuál es el problema. Y puede que esto les funcione, pero eso va a ser más suerte que una buena decisión. Y es igual a la hora de invertir. Un instrumento de inversión va a estar hecho para resolver ciertos tipos de problemas, para atender cierto tipo de metas. Y pasa igual que con el desarrollo de software, que usando el ejemplo de Python, con Python podemos crear aplicaciones web, podemos crear scripts, podemos usarlo para análisis de datos, es decir, podemos usarlo para una variedad de problemas. Igual va a ser la inversión. Y si nos vamos específicamente a la bolsa de valores, la inversión en bolsa de valores es muy bueno para metas en el largo plazo, como creación del fondo de estudios para los hijos que están jóvenes y uno quiere empezar a crear ese fondo para cuando se vayan a estudiar a la universidad, o que uno quiere comprar una casa o un carro en un plazo de 10 años en adelante, o mejor aún, para ir incrementando nuestro fondo de jubilación y tener un apoyo, porque las noticias de que el sistema contributivo de la caja no va a dar abasto no paran de salir. Y esto siempre es importante recalcarlo, porque el instrumento de inversión lo vamos a escoger con base del proyecto. Y para mí uno de los factores más importantes a la hora de definir un proyecto es lo que en inversión se conoce como el horizonte temporal, que como su nombre lo indica es más que todo tiempo. Lo que pasa es que las personas no piensan en que quieren invertir por 15 años. Esto suena muy ambiguo, pero las personas sí dicen, mi hija tiene 3 años y sé que cuando vaya a la universidad quiero que tenga un buen fondo, por ende tengo unos 15 años para ir creando ese fondo. Y la meta nos da mucha claridad, pero meta sin plazo tampoco nos define si va a ser un buen instrumento. Porque alguien puede decir quiero comprar casa, pero va a ser muy diferente para alguien que ya tiene 2 hijos, que está casado y que quiere lograrlo como en 2 o 3 años, versus alguien que tal vez tenga 23, 24 años y sabe que tal vez le gustaría comprar casa en algún momento, pero no tiene idea si es en sus 35 o sus 40. Por lo tanto, podría aprovechar un instrumento que sirva para creación de capital en el largo plazo para ir creando esa prima. Pero una vez que ya entendimos el proyecto y
Ya para este punto asumimos que vamos a usar la inversión de bolsa de valores como un instrumento a trabajar. Lo que sigue es definir la metodología. Y aquí podemos usar metodologías tan horribles como lo es el waterfall. Y sí, yo estoy un poco sesgado porque detesto la documentación que hay que crear. Pero también podemos usar metodologías bastante bonitas como todo lo que sea Agile. Sin embargo, a pesar de que waterfall suele ser espantoso, siempre hay un caso en donde suele funcionar. Y realmente aquí a la hora de invertir en bolsa de valores lo que queremos tener es un marco de trabajo. Cuando hablamos de marco de trabajo es la estrategia que vamos a seguir. Y esto es importante definirlo desde el inicio porque cuando en la bolsa de valores empezamos a tener ganancias o pérdidas van a empezar a jugar las emociones en nuestra contra. Y si no tenemos un marco a seguir es muy probable que nos dejemos llevar y empecemos a cometer errores. La estrategia no tiene por qué ser perfecta desde el inicio y se puede ir adaptando al plazo. Por ejemplo, las empresas que quieren arrancar full con un Scrum perfecto como lo dicta la norma, pero luego al año, año y medio se dan cuenta que están aplicando un Scrum Bug. Esto igual va a pasar a la hora de crear una estrategia y es normal cambiarlo según nos esté yendo los resultados, según cómo haya cambiado nuestra realidad financiera, según cómo se adapten nuestras metas. Pero tener un marco sobre el cual trabajar nos va a dar una buena guía para no cometer esos errores. Una vez que ya definimos la tecnología, sigue el framework. Y utilizando nuevamente el ejemplo de Python, aquí podemos hablar de que vamos a usar Flask, de que vamos a usar Django, o incluso que lo vamos a trabajar de manera pura. En la bolsa de valores, trabajarlo de manera pura no existe, porque sí o sí vamos a necesitar un intermediario, usualmente un fondo de inversión o un broker que nos permita comprar activos. Y esto nos lleva a la primera pregunta importante, que todo proyecto en algún momento se plantea, que es build versus buy. Básicamente, si construimos la solución in-house o si le pagamos a alguien que ya lo solucionó. Muchos proyectos se hacen esta pregunta desde el inicio, otros se la hacen un poco más avanzados y esta misma pregunta nos la vamos a hacer a la hora de empezar a invertir en la bolsa de valores. Y es que cuando la tomamos en un proyecto de desarrollo, usualmente se toman factores como expertise que haya en la empresa para solucionar ese problema, disponibilidad de tiempo, deseo de aprender y principalmente el costo. Así que vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se suele ver el costo a la hora de tomar una decisión. Porque podemos tener este caso 1. Vamos a solucionar un problema X, no importa cuál. Supongamos que se estima que si lo construimos in-house, vamos a durar unas 100 horas de desarrollo. Cada hora de desarrollo se pagan $80, por ende, la creación de este sistema nos va a costar $8,000. Y aparte de eso, tenemos que estimar el costo de mantenimiento. Digamos que vayan a ser unos $4,000 al año, considerando una hora semanal aproximadamente para el mantenimiento. El último costo, el que está con una incógnita, es súper importante, pero con un ejemplo tan abstracto es difícil de definir, y es el costo de oportunidad. Es decir, a qué cosas le estamos diciendo que no y no vamos a poder hacer por desarrollar esto. Y a pesar de que aquí lo estamos dejando medio ambiguo, va a ser uno de los factores más importantes para tomar la decisión. Por eso lo vamos a comparar con la siguiente opción. Una opción en la que no vamos a crearlo nosotros, sino que le vamos a pagar a una empresa que sabemos que sí soluciona todos los problemas que tenemos. En este caso, pagarle a la empresa salen $1,000 mensuales, por ende serían $12,000 al año. El costo de mantenimiento es cero, esta empresa se encarga de eso, y el costo de oportunidad es cero. Porque como le estamos pagando a la empresa y asumamos que nada más se integra lo que ya tenemos sin ningún problema, no vamos a perder tiempo en solucionar ese problema, sino que nos vamos a poder enfocar en lo que nuestros usuarios sí están haciendo. Y si vemos ambas opciones lado a lado, durante el primer año vamos a gastar $12,000 en cada una. Sin embargo, a partir del año 2, si la construimos in-house, va a ser solo $4,000 por año y la siguiente van a seguir siendo $12,000 por año. Si nos vamos únicamente por el costo, va a sonar mucho más atractivo construirla in-house, porque nos estamos ahorrando costos. Pero es aquí donde entra el factor del costo-oportunidad y la importancia de analizarlo, porque si tomamos un año para trabajar en esta opción, pero dejamos de ir la oportunidad de un proyecto que puede duplicar o triplicar las ganancias del sistema que estamos trabajando, entonces esto nos está saliendo mucho más caro y aquello que parecía un gasto realmente no lo va a hacer. A la hora de ver esto en bolsa de valores, esto es verlo como si fuera inversión activa versus inversión pasiva. Básicamente, una inversión pasiva es cuando ustedes nada más tienen que poner el dinero
y algún experto se encarga de administrarlo para que vayan generando ganancias. Es decir, no depende de ustedes para que tengan resultados. En la inversión activa es lo contrario. Ustedes tienen que hacer la administración de su dinero, ponerlo a trabajar, tomar decisiones de compra y si no hay resultados, no hay nadie a quien más culpar que ustedes y no hay ningún otro acompañamiento más el que ustedes mismos se dan. Sin embargo, cada una tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, en la inversión pasiva se suele tener apoyo de alguien experto, no solo que administra los fondos, sino que nos va dando una guía de acuerdo a nuestras metas de cómo se deberían tomar decisiones, de cómo han cambiado nuestros resultados, de cómo vamos avanzados de edad y por ende deberíamos bajar el riesgo. Sin embargo, entre las desventajas es que estas personas que dan la asesoría no viven de las gracias que uno les da, sino que viven de las comisiones que se van ganando a partir de los costos del producto. Por lo cual, la inversión pasiva suele ser un poco más cara si la comparamos con la inversión activa. Además, es más tiesa. Cuando vamos a invertir pasivamente, lo que hacemos es comprometernos a un plazo estipulado en un contrato, digamos 15 años. Y si queremos sacar la inversión anticipadamente, por ejemplo, el año 8, va a depender mucho del fondo si se puede o no. Pero además de eso, es muy probable que nos cobren una penalidad por los 7 años que faltaban del instrumento. Por ende, no es tan flexible como lo es la inversión activa. Que eso nos lleva a las ventajas de la inversión activa. Primero, hay mucha flexibilidad en la capacidad de tomar decisiones. Si ustedes quieren comprar o vender, lo pueden hacer cuando quieran, siempre y cuando tengan la plata para comprar. Además, si quieren traer el dinero anticipadamente por cualquier razón, simplemente venden y lo traen, no hay nada que los bloquee. Sin embargo, entre las desventajas va a estar el costo. A pesar de que sí, suele ser más barato, si las personas no logran estimar cuál va a ser el costo de su forma de operar, puede que terminen pagando más caro de lo que hubieran pagado en la inversión pasiva, sin ninguno de los beneficios. Y esta parte siempre es importante analizar. Además, una de las desventajas de la inversión activa es que uno es más dado a cometer errores. Y podemos pensarlo en un sistema que tengamos de monitoreo que nos empiece a decir que la carga de la base de datos está muy por encima de lo normal y que todos los requests que están llegando hay un 50% que están terminando en timeout, lo cual es bastante grave. Si ponemos a un grupo de ingenieros con poca experiencia a resolver esto, probablemente van a tener demasiado miedo, van a cometer errores y van a terminar embarrándola más. Si ponemos a alguien con más experiencia, no es como que va a llegar demasiado tranquilo a resolver el problema, pero sí va a tener la paciencia de saber comunicarlo oportunamente, de saber hacer una buena administración de lo que está sucediendo y por último llegar a resolverlo. Y esto es lo que pasa en la inversión activa. Si uno no tiene el conocimiento en el momento que se llega a asustar por primera vez, pues va a terminar cometiendo el error, ya sea de vender en pérdida y sacar su dinero con tal de no perder más, pero realmente ya está perdiendo. O se puede emocionar de ver que su portafolio va para arriba y empieza a ver ganancias, pero se cree que es mejor inversionista de lo que es cuando simplemente es una buena racha del mercado y no de él como inversionista. Y es que algo importante a la hora de invertir en bolsa de valores es que tenemos que prepararnos para estas cargas de las bases de datos, donde empieza a haber errores por todo lado. Porque cuando se invierte en la bolsa de valores se habla que cada 10, 11 meses aproximadamente se da una caída de un 10%. Y cada 3 o 4 años se da una caída de 30% o hasta más. Y dicho en papel suena muy fácil. Pero cuando ustedes empiezan a ver un portafolio de $100,000 que pasó a valer $70,000, pues ya ahí se empiezan a sentir los nervios y se empiezan a tomar decisiones muy emocionales. ¿Qué es lo que importa y lo que hace un inversionista experimentado? Que ve este momento de caída no como algo de susto, sino como una excelente oportunidad de meter más dinero. Incluso podría tener dinero sentado esperando a que estas situaciones sucedan porque sí o sí van a suceder. Y como les dije, alguien con menos experiencia termina cometiendo el error de más bien vender con tal de no perder tanto. Pero cuando nos enfocamos únicamente del lado activo, tenemos que hablar del intermediario que utilizamos, que es conocido como un broker. A la hora de escoger un broker, queremos analizar varias cosas para saber si nos va a funcionar. Lo primero, ¿cuál es la legislación en la que se encuentra? Es decir, el país o la ubicación en donde está. Segundo, ¿cuál es el regulador que debería supervisar a este instrumento? Tercero, ya que sabemos esos dos, nos aseguramos que el regulador realmente esté supervisando este instrumento como ellos dicen hacerlo. Queremos también saber qué garantía hay sobre nuestro dinero. Si llegamos a tener un portafolio de $250,000 en este broker y el broker llegara a quebrar, ¿qué nos va a garantizar que nos van a devolver la plata? O por lo menos los activos que teníamos ahí.
Y por último, ya averiguado todo esto, nunca está de más hacer una búsqueda en Google para ver el prestigio que tenga la institución, si hay comentarios medio extraños de gente diciendo que nunca pudieron sacar la plata, porque todos estos son indicios de que no deberíamos optar por eso. Sin embargo, esta no es una búsqueda que se hace en 5 o 10 minutos, y como solemos querer respuestas fáciles, les dejo aquí 4 opciones. Charles Schwab es un broker con un RAS prestigio, es demasiado bueno. Lo que pasa es que para inversionistas internacionales, el problema suele ser que el costo de entrada es de $25,000 en adelante, y pocas veces las personas que van a empezar a invertir en bolsa tienen este monto. La siguiente opción es de mis favoritas, Interactive Brokers, es el broker que manejo mi portafolio activamente, que tiene la mayor cantidad de mi portafolio. Es un broker con demasiada trayectoria, bastante prestigio, muy buena regulación, excelente garantía. Sin embargo, lo que lo complica es el ingresar el dinero al broker, porque al tener que hacer una transferencia internacional desde Costa Rica, lo que estamos enviando se va a ver afectado por el costo de bancos intermediarios o de aplicaciones, y por ende vamos a estar invirtiendo menos. Tercero, eToro, lo cual es un broker bastante fácil y sencillo de usar, que tiene costos relativamente bajos. Meter el dinero nada más es de poner la tarjeta y no te van a cobrar. Sin embargo, comparado a los otros dos, es un broker de categoría B, con un poco menos de prestigio. Y por último está Happy, que lo pongo porque se ha hecho bastante popular, pero a mí no me termina de convencer, simplemente porque es muy nuevo, y brokers aparecen casi que todos los días y desaparecen también casi que todos los días. Happy fue fundado en el 2020 o 2021, entonces tiene poca trayectoria, y para mí sería bueno ponerle atención a ver cómo se comporta en caídas fuertes del mercado. Pero esto nos lleva a la importancia de saber analizar los costos. Este ejemplo que vemos acá a la derecha es utilizando la calculadora de CalcSite, es la calculadora que más me gusta de interés compuesto. Si la buscan, la pueden utilizar para hacer sus propios números. Pero este es un ejemplo de alguien que invierte por 20 años $200 mensuales. Y vamos a asumir que tiene una tasa de interés promedio de rendimiento anual de un 9%. Esta persona al final del plazo, si todos los meses invierte los $200 sin ningún costo, va a haber generado cerca de $129,000. El problema es si esta persona hace esta ilustración y se le olvida considerar los costos, porque asumamos que su broker le va a cobrar $3 cada mes por las compras que realiza, y además el costo del envío del dinero le sale en $42. Entonces, esta inversión con los mismos números, $200 mensuales que está aportando, misma tasa de interés, mismo plazo, pasa a ser $99,700, es decir, casi $29,000 menos que se generaron por los costos que la persona olvidó considerar. Y es aquí donde se vuelve importante entender cómo se ve afectado nuestro portafolio por los costos, y cómo mucha gente opera activamente para ahorrarse costos y no hacerlo de manera pasiva, pero se les olvida este detalle y están perdiendo demasiado. Cuando estamos invirtiendo activamente, lo que sigue después de escoger el broker, que es básicamente el framework sobre el que vamos a trabajar, y ya haber entendido cuáles son los costos de sigue la parte más bonita y más tediosa, que es construir el portafolio. Y para entender qué es un portafolio necesitamos saber cuáles son las piezas elementales de la bolsa de valores, que básicamente van a ser las acciones. Cuando uno compra una acción, está comprando una participación en una empresa, es decir, uno se vuelve dueño de una parte de la empresa, una parte muy pequeña, pero eventualmente dueño. Y la ganancia la ve uno sobre cómo se valora esa acción a través del tiempo, es decir, el valor de la empresa sube, ya sea por nuevos productos que lanzan, a veces por pura especulación de qué puede pasar, y si uno compró una acción en $100 y la vendió a 200, le sacó una ganancia de 100 al activo. Sin embargo, aunque esta parte suena bonita, suele ser muy tediosa, porque los números no se ponen de acuerdo. Si uno hace una búsqueda rápida en Google, va a ver que hay más de 5,000 o más de 10,000 empresas en Estados Unidos. Y ponerse a analizar si una empresa debería ser parte del portafolio es algo que toma tiempo. En teoría, se debería hacer con los estados financieros que las empresas que operan en la bolsa de valores publican trimestralmente para ver cómo están sus resultados, cómo ha aumentado su deuda, cómo van las ganancias, y este análisis sobre tantas empresas suele ser un poco de dolor de cabeza. Y si nos vamos a lo complicado que puede ser analizar empresa por empresa, es donde la gente empieza a cometer errores. Un error tan fácil como, no me voy a poner a analizar empresas que no conozco, me voy a ir simplemente por lo conocido, por ejemplo, Intel.
que si alguno ha seguido el mercado últimamente, Intel lleva años de venir en picada sobre la caída del valor de la empresa. Y vamos. Algo que pasa con la bolsa de valores es que cuando uno ve a otra gente invertir, no suele darse cuenta de la complejidad de analizar el portafolio. Y a lo que voy con esto es que es muy común ahora ver en redes sociales a gente diciendo: tengo un portafolio que generó un 23% en los últimos 6 meses o un 35%. Pero esto pasa cuando un mercado va para arriba. Todo el mundo empieza a ver ganancias ahí, todo el mundo es buen inversionista. Warren Buffett lo logra definir muy bien diciendo que no es hasta que la marea está baja que notamos quién está nadando desnudo. Y cuando hablamos de esta analogía en la bolsa de valores es que no es hasta que vemos que el mercado cae que notamos quiénes nada más compraron por comprar, porque alguien les dijo sin hacer un solo análisis, y ahora sí empiezan a ver malos resultados. Lo que pasa es que esas mismas personas que publicaron sus portafolios de 23, 48, 53% de ganancia, cuando ha caído un 82%, un 75%, no van a ponerse a publicar eso, y mucho menos si su generación de ingresos depende de convencer a otros que les van a enseñar de cómo invertir en la bolsa de valores. Entonces siempre es importante ponerle atención a esta parte. Como todo esto suele ser un poquito dolor de cabeza, no quiere decir que ya tenemos que pasarnos a la inversión pasiva si no queremos sentarnos a analizar acciones. Porque hay una forma que yo le llamo la forma vaga de invertir activamente, y es por medio de ETFs. Un ETF básicamente es una canasta de activos. Entonces podemos pensar que esta canasta ya tiene cierta cantidad de acciones de varias empresas, usualmente asociadas por un tema. Los ETFs más comunes de escuchar son aquellos que les dan seguimiento al índice del Standard & Poor's 500, que son básicamente las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, si uno compra un ETF como el VOO o el SPY, son ETFs que ya le dan seguimiento al índice, y por ende uno no tuvo que irse a analizar cada una de las 500 empresas, sino que al comprar una participación del ETF ya tiene participación dentro de esas 500 empresas y el promedio de cómo se vayan moviendo entre ellas según cómo esté compuesta la canasta. Sin embargo, nuevamente, una parte importante a la hora de tomar decisiones son los costos. Y cuando uno compra un ETF, hay un costo asociado que se conoce como el expense ratio, que es muy fácil de obviar, y la razón por la que es fácil de obviar es porque suele ser un porcentaje bajo. Entonces, nuevamente, utilizando una calculadora, vemos que esta persona invierte $500 mensuales para un total de $6,000 al año, va a invertir por 25 años, vamos a usar la misma tasa de interés de la vez pasada, de un 9%, y el costo de este ETF que estamos analizando, el expense ratio, va a ser de 0.1%, es decir, ni siquiera es un 1%. Cuando vemos el resultado, esta persona va a tener un valor de $545,000 en su portafolio, que hubiera sido $553,000 si no existiera el costo del ETF, que en total, a través de los 25 años, fueron solo $8,600 de costo. No suena tan mal cuando lo comparamos con un ETF, con los mismos números, mismo monto de inversión, mismo plazo, misma tasa de interés, nada más que el expense ratio pasa a 0.45. Cuando sigue estando abajo de 1%, es más, no es ni 0.5%, pero si lo comparamos el uno con el otro, ya para este punto, la persona va a haber generado $516,000, es decir, casi $30,000 menos de lo que generó la persona que invirtió en el ETF primero, porque los costos terminan ascendiendo a casi $38,000. Y aquí es donde la gente también suele obviar estos porcentajes porque suenan tan bajos que se les olvida que todo costo suma. Para todos aquellos que esta parte fue un mega dolor de cabeza y no quieren sentarse a hacer un análisis, porque incluso hasta dentro de los ETFs, aunque facilitan la vida, se habla que mundialmente hay más de 9,900 ETFs, entonces también sentarse a analizar y sacar el tiempo para ello suele ser complicado. Para esas personas está la inversión pasiva, en donde uno sabe que no quiere gastar su tiempo y está dispuesto a pagar por ello. Pero aquí podemos verlo como un sistema de monitoreo como Sentry. Sí, usamos Sentry para obviamente no tener que crear nuestro propio sistema de monitoreo y enfocarnos en solucionar los problemas que a nuestros usuarios realmente les importan, y eso es lo que nos va a generar ganancias. Todo bien, porque nos ahorra el problema o el trabajo necesario para crear ese sistema. Sin embargo, si la empresa tiene un año completo de pérdidas, a Sentry le va a valer un carajo,
porque Sentry nos va a seguir cobrando todos los meses o todos los años lo que había estipulado. Y eso pasa en inversión pasiva también, que el costo que nos dicen que va a haber se va a seguir cobrando aunque nuestro portafolio vaya en rojo. Y sí, vamos a tener asesoría de un gestor experto, vamos a tener asesoría de un asesor en inversiones que nos va a ayudar a tomar las buenas decisiones, pero el costo va a seguir operando. Y estos costos a veces suelen ser tan fáciles de entender como Sidekick, que creo que no se ve mucho, pero cuando uno va a comprar Sidekick dice son $995 al año y listo. Es así de transparente. O pueden ser tan complicados como tratar de usar esa calculadora del demonio, que todo aquel que haya utilizado esa calculadora sabe que estimar los costos de AWS es más dolor de cabeza y al final uno queda más confundido de lo que realmente entendió. Y pasa mucho en la inversión pasiva. Como les decía, los contratos a veces están hechos para que sean confusos. Y usualmente no hay 1 o 2 costos, hay 5 o 7 costos que se aplican en momentos diferentes de la inversión. Por eso es importante entender cómo se ve afectada nuestra inversión pasiva. Aquí no me interesa sentarme a leer un contrato y explicarles cada número porque cada fondo puede ser tan complicado como quiera. Pero lo que suelen darnos es una tabla de ilustración como esta, en donde podemos ver cómo se comportaría nuestro portafolio, nuestra inversión, según una tasa de interés diferente. Porque al hablar de bolsa de valores no hay nada que nos garantice un resultado. No vamos a leer esta tabla con demasiado detalle y sé que no se ve mucho para los que están más atrás, pero esta inversión es a 25 años de una persona que invierte $500 mensuales. Al final de los 25 años va a haber aportado $150,000. Si asumimos un rendimiento de 9%, la persona va a ver que va a haber generado $421,000, que es básicamente lo que se ve en la esquina de aquel lado. Lo cual no suena nada mal, para haber aportado $150,000 y sacar $421,000 suena maravilloso. Sin embargo, a mí me gusta que las personas tomen decisiones de manera consciente sobre si el costo es razonable o no. Así que vamos a volver a la calculadora de interés compuesto y vamos a usar los mismos números, proyección a 25 años, $500 mensuales, una tasa de interés del 9%, y la diferencia ahora es que esto genera $532,000 versus los $421,000 de allá. Hay casi $111,000 de diferencia. Esto no quiere decir que ese sea el costo del fondo. Ese no es el costo que nos está cobrando el instrumento por administrar nuestro dinero sin que tengamos que nosotros poner de nuestro tiempo. Porque aquí enseña la diferencia del costo más la pérdida del costo de oportunidad. Porque si los primeros años vamos quitándole dinero a lo que realmente está invertido, va a haber menos dinero que crezca. Entonces esta calculadora o esta forma de comparar no va a ser exacta para decirnos cuál es el costo del fondo, pero sí nos da un panorama más claro para ver si nos sentimos cómodos con pagar ese monto o no de manera consciente y no que sea una sorpresa al año 5 cuando ya uno está amarrado a 20 años de contrato. Yo sé que para este momento puede que la inversión pasiva suene cara, costosa y tediosa y que la inversión activa suene tediosa y aburrida. Y es que ambas son diferentes. No hay una solución de llegar y decirles, sí, inviertan activamente, es lo mejor que pueden hacer porque se ahorran costos, o inviertan pasivamente porque se ahorran tiempo. Simplemente están hechas para perfiles diferentes. Y podemos pensarlo con una empresa que está empezando y lo que quiere sacar es su MVP lo más rápido posible. Por ende, no quiere gastar demasiado en ver cómo configurar AWS, sino que probablemente va a terminar optando por usar Heroku o Render para mandar su aplicación al aire y empezar a verlo. Pero ya para una empresa más madura puede que tenga sentido pasarse a AWS, que les da más posibilidad de configuración, con los costos que eso implica, con pagarle a un DevOps, con pagarle a alguien que tenga expertise, pero saben que están ganando al respecto. Y por último están los grandes monstruos como Dropbox, que recientemente migró de AWS a su propio sistema, con todo lo caro que esto salió, con todas las contrataciones que fueron necesarias, pero podían y lo necesitaban. Y si comparamos esto con diferentes tipos de inversionistas, el primero es el inversionista que no tiene ni tiempo, ni conocimiento, ni dinero para aprender, pero igual quiere sacar ganancia. El segundo es el inversionista un poco más curioso, que sí quiere aprender, que quiere ver cómo lo puede manejar por su cuenta, pero igual no tiene total conocimiento. Y el último es el verdadero inversionista. No es la persona que va a aportar $2,000 de manera mensual, sino son aquellas personas que manejan fondos. Y usualmente estos fondos pagan terminales de unos $20,000 cada terminal para poder tomar las mejores decisiones. Y no pagan una terminal, pagan 15 o 20 para todas las personas que trabajan dentro del fondo. Entonces, si nos podemos comparar
cómo opera un profesional versus cómo operaría uno como inversionista retailer, hay una diferencia abismal. Y esto hace que sea muy común cometer errores cuando uno está invirtiendo activamente. Porque se habla que el 90% de los inversionistas activos no le ganan a un índice. Es decir, hay un grupo de personas que sacan tiempo, estudian, se ponen a analizar empresas y aún así les hubiera ido mucho mejor si no se hicieran eso y simplemente hubieran pagado un ETF que se está invirtiendo en el S&P 500. Y esta diferencia siempre es importante, porque si volvemos al costo de oportunidad, esto va a ser un factor clave para tomar la decisión sobre qué tipo de inversión quieren hacer. Porque para alguien sacar el tiempo de aprender, que quiere pasar más tiempo con su familia, que tiene un proyecto que quiere arrancar y empieza a gastar tiempo en la inversión activa, va a ser mucho más costoso que alguien que tiene tiempo libre y simplemente quiere aprender una habilidad nueva. Así que cada inversión está hecha para un tipo de perfil diferente. Y sin embargo, yo no quiero que nos vayamos de acá sin aprender a estimar. Podemos analizar esta estimación como cuando uno en Scrum le pone puntos a cada tiquete, que a veces no tiene ni sentido y podemos tener una discusión de si realmente tiene algún valor ponerle punto a los tiquetes y si se agrega algo a los ingenieros como tal. A los PM les encanta porque les da un número con el cual trabajar, pero bueno, ese no es el tema a trabajar acá, sino que cuando hacemos estimaciones, no hacemos estimaciones perfectas. Y es que no tienen por qué serlo, porque nada más nos dan un panorama sobre más o menos cuál es la complejidad del CARD. A la hora de hacer estimaciones de cómo podría verse nuestro portafolio a través del tiempo, va a ser igual, porque como no tenemos una garantía de que vamos a tener un rendimiento fijo, lo que hacemos es trabajar con rendimientos variables. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver a alguien que va a invertir por 22 años. Va a definir ya, sí o sí, que su proyecto es plan de jubilación y quiere trabajarlo a 22 años, por ende ya tenemos meta y horizonte temporal. Ya tenemos también cómo va a trabajar el proyecto, porque va a ser bolsa de valores en la mayoría del plazo. Ya tiene una metodología que va a hacer que va a trabajar agresivamente 15 años, 5 años un poco más balanceado, es decir, ya no en instrumentos tan agresivos, y los últimos 2 años mucho más cauteloso. Así que ya definió todas estas partes, nos vamos a saltar la parte de si invierte activa o pasivamente, por motivos del ejemplo, pero esta persona va a invertir $1,000 de manera mensual. Y algo que es importante aclarar con los ejemplos, porque siempre que doy una presentación de esto, no falta la persona que dice, no, ese monto es demasiado alto y no es para mí. Porque al final esto es solo un ejemplo y va a haber realidades diferentes. Va a haber gente que no puede arrancar con ese monto, pero puede arrancar con $100 mensuales, con $500 mensuales. Y está el lado opuesto. Personas que dicen $1,000, fácil, lo ponemos. Pero nada más se enfocan en el ejemplo y se les olvida que pueden aportar más y por ende podrían alcanzar sus metas de una forma más eficiente. Así que nada más nos vamos a enfocar en el ejemplo de $1,000 mensuales, donde por 15 años va un instrumento agresivo, por ende la tasa de interés ya la han visto en otros ejemplos, un 9%. Hay una razón por la que yo uso el 9% para instrumentos agresivos, y es que si volvemos al Standard & Poor's 500, el rendimiento de los últimos 10 años que ha dado es cerca de un 12%. Entonces, sí, es muchísimo más alto porque yo trabajo con el 9. Porque a la hora de estimar la inflación en estos últimos 10 años, el rendimiento real va a ser más cercano al 9%. Por ende, ya con esto estamos considerando la inflación en nuestros números y además, cuando vamos a invertir, es mejor llevarse una buena sorpresa, hacer una estimación baja, que hacer una estimación demasiado alta y llevarse una mala sorpresa. Entonces, volviendo al ejemplo, $1,000 mensuales, tasa de interés del 9%, por 15 años, al final del plazo esta persona va a tener casi $370,000. Como ya definió su estrategia por 15 años agresivo, nos vamos a ir ahora a los siguientes 5 años, en donde va a agarrar esos $370,000 y lo va a meter como el balance inicial de esa inversión. Va a seguir aportando $1,000 mensuales, que por 5 años van a ser $60,000 extra, y ahora la tasa de interés va a ser de un 7%, porque este instrumento igual va a seguir buscando crecimiento, pero ahora garantizando o asegurando un poco el capital ya creado. Así que al final de esos siguientes 5 años, es decir, cuando ya han pasado 20 años de inversión, va a haber $589,000. Por último, ya cuando quedan solo 2 años para pensionarse y utilizar el dinero, esta persona va a agarrar los $590,000 generados, lo va a meter en un instrumento ya más seguro, más cauteloso, probablemente ya ni siquiera sea la bolsa de valores, tal vez sea un instrumento de tasa fija como un certificado de depósito a plazo o otro, pero para este punto va a utilizar su dinero para buscar un poquito más de crecimiento
pero igual garantizando mucho el capital generado. Así que hablamos de una tasa de interés más baja, de 5%, sigue aportando $1,000 de manera mensual para que sean $24,000 extra, y al final del plazo esta persona va a haber generado $675,000 para su fondo de jubilación. Y a veces estos números suenan muy grandes, y lo que más cuesta a la hora de trabajar con alguien es hacerlos ver que es posible tener estos resultados. Pero hay que romper dos paradigmas. Primero, el paradigma de eso no es para mí, es para gente que puede invertir $1,000 en el caso de este ejemplo, pero el ejemplo se puede haber hecho con 500, se puede haber hecho con 700. Aquí la idea no es enfocarse en el monto final de este ejemplo, sino nuevamente en el proyecto para el cual ustedes van a invertir, que eso es lo que realmente va a determinar cuánto deberían invertir por mes. Y el segundo paradigma que hay que romper es el de hay demasiado tiempo, porque estamos hablando de metas en el largo plazo. Cuando alguien dice, uy, no, tengo 22 años para empezar a invertir, lo posterga 1 año, lo posterga 2 años, y una vez que lo ha postergado tanto, al final no termina generando los resultados que podría haber generado. Así que en esta parte es importante de que se la crean, básicamente. Sin embargo, ya para cerrar, a mí me gusta hacer énfasis en que, aunque suene contraproducente, porque les he venido hablando de calculadoras, de números, de cuántos dólares generarían, a la hora de invertir en bolsa de valores no se hace por hacer dinero. Y aquí rescato lo que Hermenegildo me dijo en nuestra llamada, que él me dijo que lo que a él le permitió lograr su objetivo era el deseo fuerte de alcanzar su meta. Y su meta siempre fue sentirse libre. Y que él en un principio pensaba que se iba a sentir libre cuando generara ese capital que pasivamente le iba a pagar sus gastos. Hasta que luego con el tiempo se dio cuenta que él era libre cuando primero se enfocó en que el dinero no lo controlara él, sino que él controlara su dinero. Y Hermenegildo empezó invirtiendo 5% de sus ingresos, luego logró pasar a invertir un 15, un 20%, y luego llegó incluso al punto de que invertía más del 50% de sus ingresos. No les voy a negar, Hermenegildo también era demasiado bueno creando fuentes de ingresos, pero también tenía una disciplina que le permitió pensionarse a él y su esposa demasiado jóvenes. Y aquí no es para inspirarlos a que busquen pensionar jóvenes, sino que realmente conecten con esa meta, con ese proyecto de inversión por el cual están considerando invertir en bolsa, para que ese sea el motivador para mantenerse constantes. Y al final eso es lo que quiero que se lleven de esta presentación, que si ya están invirtiendo en bolsa y todavía viven con miedo, porque he trabajado con demasiada gente que me dice, es que yo invierto en bolsa todos los meses, pero cada noticia que sale siento que voy a perder mi capital. La idea es que se sientan más en confianza de poder tomar decisiones. Y si más bien no lo están haciendo y lo evitaban por miedo, que sientan un poco más de conocimiento al haber encontrado similitudes entre lo que es invertir en bolsa y el desarrollo de software. Les dejo por último mis redes sociales. Si escanean el QR los lleva a Instagram, pero igual se las dejo por escrito. Si quieren hacer preguntas, pero son preguntas un poco más como personales de su portafolio, de su realidad financiera, en donde uno no se siente muy cómodo haciéndola en una audiencia como de 40, 50 personas, siéntanse en libertad de escribirme y lo vamos viendo por Instagram o por TikTok. Por LinkedIn, si me escriben, les respondo como a los 3, 4 días, pero igual siéntanse en la confianza. Y ahora les cedo la palabra por si tienen preguntas. Buenas noches, Eric. Muchas gracias por la charla, muy aterrizada. Y digamos, yo sé algo de inversiones y agradezco mucho que se dé buena información, porque mucha gente en Instagram vendiendo humo, ¿verdad? De que nadie te habla de las comisiones que tienes que pagar de transferencias bancarias, y uno llega y se lleva ese golpe y uno dice, no es lo que yo esperaba. Entonces, muchas gracias por eso. Y otra cosa que en inversiones es muy importante, creo que fue Peter Lynch el que dijo eso, que el órgano más importante de un inversor es el estómago, porque realmente es en las caídas donde uno tiene que ver el valor que uno tiene, y es el conocimiento que uno adquiere de las empresas que analiza, de la estrategia que tiene, que realmente lo va a llevar a uno a prosperar. Entonces, de parte de ese mensaje es ese, educarse y no dejarse llevar por la gente que vende humo, porque tal vez tienen muchos seguidores o cosas así, sino, si ustedes saben que alguien invierte con esa persona o lo tienen como mentor, preguntar y así, porque he escuchado historias bastante trágicas. Yo lo que te quería preguntar, es cómo empezaste vos a generar tus estrategias, si fue como a través de un mentor o si fue leyendo, qué leías, y algunas recomendaciones de este tipo de cosas para la gente en general, como
tal vez para aprender por sí mismas o para buscar un mentor? Ok, esa es una muy buena pregunta, y primero sí, rescato lo que dijiste de las comisiones y los costos, que suele ser como de las cosas más oscuras dentro de la industria, que no se suelen exponer. Entonces a mí me gusta que se lleven las herramientas de saber calcular cuánto les está costando algo. Ahora, en cuanto de cómo empecé a hacer mis estrategias, básicamente probando. O sea, yo creo que no solo como a nivel de inversión, sino a nivel de vida, uno realmente logra alcanzar lo que quiere experimentando. Lo que pasa es que también hay que ponerse un límite para experimentar. Si uno tiene $2,000, no va a agarrar los $2,000 para experimentarlo todo en la primera estrategia sin conocimientos, sino que lo va haciendo de a poquitos y de ahí va aprendiendo. Entonces yo hice mucho inversión activa en acciones por un tiempo, me gustó, le saqué ganancia, pero también consume demasiado tiempo y yo dije, yo no quiero gastar mi tiempo en hacer más dinero cuando lo que quiero de una inversión es que la inversión trabaje para mí. Entonces ahí empecé a optar más por ETFs, que realmente es como el más fuerte de mi inversión. Y para personas que están empezando les recomiendo libros como How to Get Rich de Ramit Sethi o The Simple Path to Wealth de J.L. Collins, que los dos libros hablan de estrategias bastante sencillas en ETFs o fondos generacionales que se llaman, que una persona que no quiere como investigar demasiado y ponerse a analizar muchas empresas, fácil podría seguir y tener muy buenos resultados. Claro, los dos libros son bastante gringos, entonces van a haber capítulos que fácil se pueden saltar, pero son muy buenos. Y en cuanto a qué más hacer o cómo seguir experimentando, siempre es importante como inversionista diversificar. Lo que pasa es que la palabra diversificar está tan usada que a veces la gente piensa que tengo $100, tengo que diversificarlo. Y no, ese es un capital apenas para empezar con una inversión e ir viendo cómo se va moviendo. Porque sí, se pueden diversificar $100 por mes. Lo que pasa es que si uno lo diversifica, ese monto, va a haber tan poquitos resultados en tantos lados porque el dinero está muy dividido. Y algo que uno tiene que enfocarse como inversionista es la paciencia. Entonces, uno va a arrancar con $100 y lo ideal es que la realidad financiera vaya mejorando y conforme mejora uno dice, ok, ahora tengo 500, entonces ya no voy a poner los 500 todos en la misma inversión, sino voy a agarrar 300 para lo que ya conozco que me está yendo bien y con estos 200 pruebo algo más. Entonces básicamente esa ha sido la estrategia que he seguido por varios años hasta llegar como a este punto. Son dos preguntas. Son dos preguntas bastante, creo, rápidas y fáciles de responder. La primera es, ¿qué pensás de un sistema híbrido, verdad, sin tener que fijarse en una polaridad, sino como, igual como la comparación que hiciste de las empresas Disculpa, privadas? ¿puedes repetir un poquito? Es que ya no se escucha mucho. Ok, ¿qué pensás de un esquema híbrido, verdad, siguiendo la comparación de las empresas privadas, verdad, en desarrollo de software? Bueno, mi experiencia es que utilizan un sistema híbrido, ¿verdad? Dependiendo de, digamos, las ganancias que andan buscando o el producto, la calidad, valor, etcétera, van a decidir hacerlo in-house o, ¿verdad?, outsourcing. ¿Qué pensás, digamos, siguiendo la misma comparación, en seguir unas decisiones híbridas, digamos, de ser un inversor activo y un inversor, digamos, en ETFs? Y la segunda es, ¿cuáles son tus top 3 ETFs? Actualmente. Súper, muy buenas preguntas. La primera es fácil de responder porque también es de mi experiencia y yo recomiendo a alguien que no sabe, pero que tiene ya la preparación financiera para empezar a invertir, porque eso es algo que estaba como fuera del scope de esta presentación, pero algo importante antes de empezar a invertir es estar listo para hacerlo. Mucha gente lo que hace es empezar a invertir demasiado antes y no tienen un ahorro para emergencias o para imprevistos. Ponen a invertir, les empieza a ir bien y luego el primer imprevisto en su vida se lo trae abajo. Tienen que sacar la inversión en ese momento y si vemos lo que ha pasado como últimamente, una de las situaciones que causó que las personas tuvieran que traerse su inversión anticipadamente en bolsa de valores fue la pandemia, porque se quedaron sin trabajo o algo así. Entonces, cuando alguien tenía un portafolio que empezó como del 2017 al 2019, tuvo muy buenos resultados. Si sacó en el 2020, porque se vino la pandemia y se quedó sin trabajo, probablemente terminó sacando en pérdida por la caída que se dio en el mercado. Entonces, esta introducción es nada más para meterles ahí el anuncio de que es importante saber cuándo uno está listo para invertir, pero si uno ya está listo para invertir y no tiene todavía el conocimiento, pero puede irle sacando provecho a su dinero, es bueno arrancar con un fondo pasivo e ir viendo cómo se comporta, cómo se mueve y no es necesario cada vez que a uno le aumentan sus ingresos aumentar el aporte a la inversión, porque ya a partir del año 1 o 2 uno ya ha sacado como cierto callo y conocimiento para
haber estudiado por su cuenta para ver cómo se ha movido su fondo pasivo para también ir haciendo la inversión activa. Y eso es lo que yo hice, o sea, estuve pasivo que como 2 años antes de pasarme ya también a una parte activa. Ahora la parte activa es mi parte más fuerte, pero sigo manteniendo 2 o 3 fondos pasivos. Uno no es en bolsa de valores, pero sigue siendo fondo pasivo y es una estrategia que me encanta, porque sé que de mi lado lo mantengo como de forma vaga, como les dije al inicio, pero por el otro lado, de forma pasiva, también estoy buscando mayor crecimiento. Y ahora, en cuanto a la segunda pregunta de ETFs favoritos, esa es muy difícil de responder, porque realmente cada ETF debería estar planteado para una estrategia. Sin embargo, fácil les puedo contar los que más utilizo. Uso el VGT, que es de tecnologías de Vanguard, el VOO para seguir el S&P, y tengo uno que es el SCHD de dividendos, que, bueno, si los quieren apuntar, ahí se los dejo. Son los que yo más utilizo en este momento, creo que son los que tienen más parte de mi portafolio, pero nuevamente se los digo nada más porque me gusta la transparencia, no para que lo vayan y lo compren, porque puede que no se adapte a su estrategia, a su perfil de riesgo, y ahí es donde mucha gente comete errores. De hecho, a mí eso es como una de las cosas que me hizo sacar callo. Cuando empecé a invertir, veía recomendación de alguien de vaya, compre esto, y así fue como aprendí a perder plata y no a sentirme mal al respecto, pero no es para que vayan y compren sin haber hecho un análisis previo. Muchas gracias por la información, Eric. Yo llevo 2 años en inversiones también, ahí informándome, yendo a charlas y todo. Primera vez que alguien menciona sobre los costos de mantenimiento, pues, ¿cuánto es un porcentaje aceptable para decir me embarqué o estoy bien? Esa es una pregunta. La otra era, ¿cuál era la calculadora? Súper. Entonces, que no la apunté, la dijiste muy rápido. Y la tercera es, bueno, después digo la tercera para que no... Ok, démosle primero con la de los costos. Para mí, un costo razonable es abajo de 1.5% si estamos hablando de 10 años en adelante. Pero aquí hay una diferencia importante, 1.5% sobre los aportes. Porque si es solo sobre los aportes, realmente el costo no va a ser tan alto. Si nos empiezan a decir 1% sobre el valor de la cuenta, a pesar de que suena menos que ese 1.5, hace demasiada diferencia, porque cuando el costo es sobre el valor de la cuenta, no solo nos están cobrando sobre el dinero que metemos, sino también sobre nuestras ganancias. Y a plazos de 15 o 20 años se va a comer mucho de los rendimientos. Y la segunda era la calculadora, ¿verdad? Esa es de The Calcsite. Creo que no se ve mucho, pero tal vez pueda hacerle zoom. Entonces ahí tiene el loguito. Si buscan The Calcsite Compound Interest Calculator, les va a salir y es un amor. Y tenías una tercera pregunta, si querés la haces. Relacionado a los costos también, bueno, Costa Rica no tenemos como la desventaja de utilizar estos brokers gringos, ¿verdad? No es como en Estados, que la gente nada más hace transferencias ahí fácil. ¿Qué estrategia recomendás para disminuir ahí el tema ahí de comisiones? Bueno, a mí me gusta discutir qué hace la gente, ¿verdad? Lo que yo había hecho era como ahorrar meses, un monto ahí grandecito y hacer una transferencia, un SWIFT. Y ahí era una comisión una vez, ¿verdad? Eso es lo que yo estaba haciendo, pero no sé qué recomendás vos con tu experiencia. Súper, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, digamos, con mis clientes que quieren invertir activamente, yo les suelo recomendar algo muy similar a lo que ya haces, nada más que en vez de ahorrarlo, que lo inviertan, pero que lo inviertan en un fondo o un broker que tenga costos muy bajos. Por ejemplo, la estrategia que más recomiendo es que metan en eToro por 6 meses o el tiempo necesario y que cada cierto monto significativo que generen lo saquen. Tiene todo el trámite y dolor de cabeza de pagar el costo de salida, traerlo al banco y luego volverlo a enviar para afuera, pero saben que se están ahorrando mucho costo. Tengo clientes que su estrategia es cada $5,000 lo envío a Interactive Brokers, hay otros que dicen no, cada $25,000 lo envío a Interactive Brokers. Y aquí está sacándole provecho que el dinero igual está invertido durante ese tiempo, no es que está nada más sentado en una cuenta de ahorros
y te estás ahorrando costos porque envías dinero 1 o 2 veces al año, que realmente este envío a Interactive Brokers comparado con eToro es más que todo por seguridad del dinero. Conforme uno ya va creando un buen capital, traigamos esto de algo que es categoría B, que sigue siendo muy bueno, ¿verdad? No voy a basurear a eToro porque sigue siendo bueno, pero tiene sus deficiencias y su historia, en donde vale la pena cada cierto monto sacarlo y mandarlo. Para aquellos que les gusta usar Interactive Brokers o les gustaría probar y de pura casualidad tienen Wise abierto desde antes y todavía pueden fondearlo, Wise es un amor para enviar dinero a Interactive Brokers, porque si uno va a mandar menos de $800 mensuales, es mucho más barato hacerlo por medio de Wise que por transferencias bancarias. El problema es que Wise cambió su regulación hace poco y entonces a la gente que abre cuentas nuevas desde Costa Rica ya no las dejan fondearlo, entonces no podrían hacer como esta interacción. Pero si todavía tienen Wise, es un amor para conectarlo con Interactive Brokers. Ahí me escuchan. Eric, muchas gracias por la información. Es una pregunta rápida. Hablando de inversiones pasivas, ¿qué opinas de los fondos de bancos privados? Por ejemplo, el Millennium del BAC, que sabemos que invierte en bolsa. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esos escenarios? Súper. Esa pregunta me gusta porque a veces es como lo conocido, ¿verdad? Con los bancos en general, a veces entender los costos es muy difícil. Y al menos que uno le pregunte a alguien y quien lo está asesorando realmente sepa, porque la mayoría de veces dan respuestas súper ambiguas y no solo en fondos de inversión, sino incluso a veces hasta como con sus propias cuentas de ahorros del banco. Pero ahí no tengo como una respuesta clara porque cada banco va a ser diferente, sin embargo sí una analogía, porque pensemos que un banco de estos va a invertir en la bolsa de valores de afuera y pocas veces el banco tiene gente experta dispuesta a hacerlo, sino que lo que hace es más bien buscar un fondo de inversión que administre el dinero por ellos. Por ende está el banco al que uno le da el dinero, está el fondo que administra el dinero que el banco le pasa y tal vez haya otro que más bien administre los fondos de inversión. Cuando hablo aquí de fondos de inversión son las canastas de activos que se manejan. Entonces cada uno se va a cobrar su comisión y por ende cuanto más lejos esté nuestro dinero de la inversión va a haber más costo en el proceso. Entonces yo por eso le he oído bastante a los bancos a nivel personal porque sé que me estoy poniendo más largo en la inversión cuando podría saltarme el paso del banco e ir directamente a un fondo. Sin embargo, aquí el análisis siempre se toma por dos cosas. Primero, el tipo de perfil de uno. Va a haber gente que prefiere irse por lo conocido aunque le salga más caro. Y segundo, lo caro que va a salir, entender bien el costo. Entonces, eso siempre va a ser la respuesta para tomar una decisión porque no hay una respuesta correcta para todo mundo. Es más como la respuesta que a vos te sirva. Eso sí, cuanto más largo esté uno de la inversión, más caro van a ser los costos porque probablemente va a haber varios intermediarios. Por mientras alistan a Luis, nada más comentarles rápidamente de que recuerden que en la aplicación que hicieron check-in se les está haciendo conteo de todas sus asistencias. Esto le trae valor a la comunidad y queremos que a través de ello también podamos contar su valor asistiendo, ¿verdad? Yo creo que anteriormente he mencionado, contribuir no solo venir a hablar acá, también es venir a los eventos porque eso ayuda muchísimo, así que pueden entrar a la app, pueden conectar. Recientemente tuvimos una charla de Python y relacionado a eso hay un post de Python muy interesante por si quieren verlo en el feed. Y no olviden estar ahí conectando y cualquier duda que tengan se pueden acercar. Ahora creo que podemos pasar a Luis Escante que nos va a estar ayudando con accesibilidad. Muchas gracias, Luis. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Buenas noches a todos. Accesibilidad no es algo de lo que normalmente se habla mucho, pero es algo que en realidad trae un retorno de inversión significativo y si uno se hace la idea de programar de cierta manera o de estar haciendo revisiones periódicas, en realidad la inversión no es tan grande. ¿Okay? ¿Cómo entré yo al mundo de accesibilidad? En realidad tuve la suerte de que uno de mis primeros trabajos fue en un estudio pequeño que se llama Estudio Manatí. Programábamos en Drupal, que no me encantaba, pero se enfocaba mucho en UX y en revisiones de accesibilidad. Después de eso, honestamente, como que me quedó la espina, pero no sabía demasiado, sabía las ideas generales.
Y esta presentación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La primera vez que la di fue en Gorilla, después la he dado un par de veces, la he dado un par de veces en Microsoft también. Hace más o menos 2 años y medio entré a Microsoft, entré a un producto no muy famoso que se llama Stream, que es algo así como el YouTube de OneDrive. Y por 2 años y un poquito más, una de mis responsabilidades era hacer auditorías de accesibilidad sobre OneTranscript, que es el componente que renderiza la transcripción de los videos dentro de OneDrive y dentro de Teams. Y después tuve que hacer lo mismo con Stream Copilot. Ahora ya no estoy en frontend, estoy desarrollando skills de Copilot y Word, pero siempre es un tema que me ha gustado mucho. ¿Qué es accesibilidad? En realidad accesibilidad es relativamente sencillo, es nada más desarrollar de forma que la mayoría de personas, sin importar sus discapacidades, puedan utilizar nuestra app. ¿Okay? ¿Qué es utilizar nuestra app? No es solo poder leer o consumir el contenido, sino también poder aportar e interactuar con toda nuestra app o nuestro producto. Hay un estándar que es el WCAG. El WCAG es Web Content Accessibility Guidelines. Ahorita estamos en la versión 2.2. No hay muchos cambios de la 2.1, más que todo es como evitar ciertos tipos de modales, o el cambio más grande es intentar que el permiso de cookies no tape algo de contenido de la pantalla, pero la parte importante de WCAG es que tiene 3 niveles de compliance. El primer nivel es A, que es lo que WCAG recomienda como mínimo, y en realidad hacer compliance con nivel A es relativamente sencillo. Básicamente es utilizar HTML semántico. ¿Okay? El nivel recomendado, porque no requiere tanta inversión, pero tiene una amplia cobertura, es AA. Y el nivel máximo es el AAA, pero en realidad, siendo honesto, casi nadie apunta a AAA. La mayoría de productos de Microsoft apuntan a AAA, no todos, pero bancos, hospitales y la mayoría de servicios públicos necesarios deberían apuntar a AAA. ¿Por qué invertir en accesibilidad? Lo primero es que si utilizamos HTML semántico, mejoramos SEO de una vez, de gratis. Hay regulaciones internacionales, Estados tienen regulaciones, la Unión Europea tiene regulaciones, Australia, Canadá y otros países tienen regulaciones sobre ciertos tipos de productos que tienen que ser compliant con AA por lo menos. ¿Okay? Y además, si lo vemos desde un punto de inversión o de plata, según la ONU, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Ahora, siendo honestos, eso no quiere decir que el 15% de la población mundial necesita ciertas cosas para interactuar con la app, pero sí quiere decir que más o menos un 10 o 13% se pueden beneficiar mucho con prácticas muy sencillas. Y además, este dato, si no me equivoco, era el 2023, solo el 3% de la web se considera accesible. Además, no se trata solo de discapacidades permanentes. Es decir, no es nada más personas que tienen ceguera o que no pueden escuchar, sino que hay un montón de discapacidades temporales o situacionales, y esos usuarios también se ven beneficiados por invertir en accesibilidad. Además, hay otro usuario que normalmente no se menciona, pero le decimos power users, que son usuarios que se especializan en usar una app y se benefician de tener una interacción estándar con el teclado, por ejemplo. HTML semántico básicamente significa utilizar HTML como debe ser utilizado. ¿Okay? Si yo quiero poner un header, hay una etiqueta para eso. Si quiero poner navegación, hay una etiqueta para eso. Si quiero poner un enlace, también hay una etiqueta para eso. Y el punto más importante de HTML semántico es que hay alrededor de 148 etiquetas en HTML, y lo que la mayoría de nosotros usamos es solo div y span. ¿Okay? Eso no quiere decir que utilizar div y span esté mal. Lo que quiere decir es que no se debería utilizar para todo. ¿Okay? Además de HTML semántico, tenemos Accessible Rich Internet Applications, que básicamente es un set de atributos que podemos agregar al HTML que ya se escribe de manera semántica, como roles, estados, propiedades, para enriquecer más la interacción con, por ejemplo, lectores de pantalla. ¿Cuándo tenemos que usarlos? HTML semántico, ojalá siempre que podamos, y ARIA nada más en instancias muy específicas. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué pasa si estoy utilizando, por ejemplo, una librería de componentes, como Material UI o
Atomic Design o cosas así. Normalmente en las documentaciones hay un apartado de accesibilidad y a muchos se nos olvida que la mayoría de librerías de componentes renderizan todo por defecto como un div. Por ejemplo, en el caso de React, la mayoría tienen una propiedad que normalmente se llama component, en el cual ustedes pueden ya sea poner un componente de React o poner un string de una etiqueta y él va a renderizar ese componente como esa etiqueta. Eso no es un botón. ¿Okay? No podemos hacer un div y ponerle click me y decir que eso es un botón si existe una etiqueta botón. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles discapacidades afectan a los usuarios web? La primera, en realidad, es la más sencilla de cubrir, discapacidad auditiva. La mayoría del contenido que utilizamos en web es visual, por lo tanto, discapacidad auditiva no tiene gran efecto. Lo único es que cuando tenemos archivos multimedia o videos, siempre es importante poner subtítulos. Eso es básicamente poner subtítulos y ya lo tenemos cubierto. Después tenemos discapacidad motora. Discapacidad motora incluye un montón de cosas. Personas que tienen Parkinson, personas que tal vez no pueden utilizar las manos, o inclusive personas que acaban de tener un bebé y están trabajando con el bebé en los brazos. Esas personas mayoritariamente se benefician del punto número 3, que es dar alternativas al uso del mouse. ¿Okay? No todo tiene que hacerse con el mouse. Navegación por teclado es una excelente inversión y es, en mi opinión, la inversión que más devuelve con respecto a todos los tipos de discapacidades. Siempre es importante dejar espacio entre elementos interactivos y el estándar WCAG lo que dice es que todos los elementos interactivos deberían tener por lo menos 24 por 24 píxeles de ancho y de alto. Esto para que la persona pueda llegar con el mouse y que no se salga del elemento interactivo. Además, siempre es importante para soportar navegación con el teclado que el estilo del enfoque, es decir, el focus de los elementos sea visible, no que le quitemos el estilo del focus. Y sumamente importante, a veces tenemos la costumbre de tener elementos en nuestra página que no están en pantalla. Si eso va a ser así, tenemos que ponerles area hidden para que no puedan recibir el enfoque esos elementos no pueden recibir el enfoque. Y por último está la ley de fit, que lo que dice es que hay una relación directa entre la distancia que tiene que moverse el mouse y el ancho del elemento con respecto al tiempo que va a tomar el usuario para poder interactuar con ese elemento. Después tenemos discapacidad cognitiva, que en realidad también es relativamente sencilla. Primero, las etiquetas de los formularios siempre tienen que ser visibles. Un placeholder no es una etiqueta. ¿Okay? Multimedia para apoyar texto. El contenido tiene que estar escrito de forma sencilla, sin ser demasiado pomposo para que la mayoría de usuarios puedan utilizarlo. Que no tengamos, yo sé que aquí entra un poco la parte de ciberseguridad, pero los tiempos de los timeouts de las sesiones afectan a usuarios que toman más tiempo en realizar acciones. Los enlaces tienen que ser reconocibles y tienen que tener un título distinguible. Y sumamente importante, y eso es algo que a veces nos olvida, no depender de una única forma de comunicar el significado de un elemento interactivo. Es decir, si tenemos un botón azul que dice guardar y otro botón azul que dice borrar, aparte del texto que podría, por ejemplo, verse de forma borrosa para alguien que tiene problemas de visión, no hay otra forma de comunicarlo. ¿Okay? Los icon buttons son una buena opción. El problema con los icon buttons es que necesitan un trabajo especial por medio de etiquetas ARIA o de textos escondidos para que cuando un lector de pantalla pase por ahí pueda comunicar el significado de ese botón con el usuario que lo está utilizando. Y la mejor opción siempre es utilizar redundancia, es decir, utilizar un color, utilizar texto y utilizar un icono. Por último, tenemos discapacidad visual, que es en realidad la que más afecta el uso de aplicaciones web. Lo primero es, en las imágenes siempre deberían tener un texto alternativo. Esas son las imágenes que tienen significado. Por ejemplo, si tenemos un icono dentro de un botón, ya el significado lo comunica el texto, entonces el icono necesita un alt. Utilizar HTML semántico, enlaces descriptivos, atributo de lenguaje dentro de HTML y dentro de ciertas etiquetas para que el lector de pantalla pueda leerlo de manera eficiente. Súper importante, habilitar y probar el zoom y cualquier orientación dentro del dispositivo. Por ejemplo, en Microsoft siempre apuntamos a
probar con zoom de 400%, que es un montón, y la idea es que con 400% todo el contenido sigue estando dentro del dispositivo. Y dentro de los formularios, además de que la etiqueta sea visible, siempre queremos decir cuál input es el que describe la etiqueta. Por ejemplo, yo sé que eso es un montón de código, pero la parte importante aquí es que tenemos un formulario con un header, tenemos dos inputs, que si bien tienen divs, el div está ahí para agrupar nada más, para por ejemplo permitirnos poner estilos después a este conjunto, pero algo que a veces se nos olvida es que el label siempre tiene que tener el for para el input que está describiendo, o en el caso de React sería HTML4, y también siempre es bueno cuando tenemos un text helper que pongamos dentro del input cuál es el area described, es decir, el ID del elemento que va a describir los errores que pueden aparecer en ese input. Ahora, con respecto a tecnologías de asistencia, hay un par que hay que considerar y que en la última sección vamos a ver más o menos qué checks hay que hacer a la hora de aprobar o revisar un PR. La primera es navegación por teclado. Esta es bastante común, uno está muy acostumbrado a utilizar tabs. El tab mueve entre controles, las flechas mueven dentro de los controles, el shift más modificador, que el modificador puede ser el narrator key, que puede ser caps lock o insert. Se devuelve a donde estaba la última vez. Alt más flecha de abajo abre combo boxes, que eso es una interacción especial que casi siempre se necesita. El espacio selecciona pero no ejecuta, el enter ejecuta, control F6 navega entre regiones, el escape se sale de donde tenemos el foco en ese momento, y en móvil siempre deslizar se comporta como tabs y flechas. Esto es nada más un ejemplo de cómo era la interfaz de Word hace algunos años y cómo es ahorita. Creo que se distorsionó un poquito, pero la idea principal aquí es que cuando tenemos navegación por teclado, siempre es una buena idea agrupar elementos con area role de group o de menú, porque de esa forma, en esta interfaz vieja, básicamente cada uno de estos elementos era un elemento que podía recibir el tab, ¿ok? Entonces teníamos 1, 2, 3, y por ejemplo, para llegar a bold era algo así como el elemento 35 de tab, lo cual no es muy eficiente. Mientras que si agrupamos los elementos por tabs o por submenús, podemos hacer un tab index para todo el menú, nos metemos al menú y navegamos a donde queremos, o nos salimos del menú y vamos a diferentes secciones donde están los elementos que queremos de una forma más eficiente. Entonces, para llegar al bold, en lugar de ser el elemento, por ejemplo, 25-35, tenemos un tab, dos tabs, aquí nos metemos en la navegación, hacemos 3 y después llegamos al bold. ¿Okay? Entonces es mucho más eficiente agrupar elementos de esta forma. Luego tenemos el lector de pantalla, que cuando uno los empieza a utilizar pueden ser un poquito confusos, y la verdad, por lo menos para una persona que no lo necesita, se vuelve medio extraño utilizarlos. Yo lo que intento hacer para probar de manera eficiente es, la verdad yo estoy medio ciego sin lentes, entonces o me quito los lentes o apago el monitor para intentar utilizar la aplicación como lo utilizaría una persona que no puede ver. Porque no es lo mismo yo ver dónde está el elemento del foco que escuchar dónde me está llevando la navegación del lector de pantalla. El de Windows se llama Narrator, se habilita con Control más la tecla de Windows más Enter. El de iOS se llama VoiceOver, se habilita en la configuración de accesibilidad. El de Mac también es VoiceOver, se habilita con Command más F5. Y el de Android se llama TalkBack y se habilita dentro de la configuración de accesibilidad. Nada más una nota, hace un par de años no uso un dispositivo Android, pero la última vez que probé en Android no estaba instalado por defecto. Había que meterse al Google Store e instalarlo antes de poder utilizarlo. Narrator es en lo que tengo un poquito más de experiencia porque es lo que más soportamos, pero para darles un ejemplo, Narrator tiene vistas donde se pueden agrupar por diferentes tipos de elementos, ítems, caracteres, palabras, oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay shortcuts para moverse entre diferentes vistas y para moverse dentro de las vistas. El shortcut para moverse entre vistas es Caps Lock más Page Up o Page Down. Y para moverse dentro de la vista es Narrator con flecha izquierda o flecha derecha, que normalmente Narrator es o Caps Lock o Insert, cualquiera de esas dos.
Luego tenemos Scan Mode, que es un modo especial dentro del los lectores de pantalla, por lo menos Narrator, que es un modo orientado a navegación eficiente. ¿Okay? Uno puede inclusive meterse en un texto e ir leyendo letra por letra si lo necesita, pero básicamente lo habilitamos con Caps Lock más espacio y, por ejemplo, si queremos saltar entre headings, con H saltamos entre headings o al siguiente heading y con K saltamos al siguiente link. Luego tenemos acceso por voz, que es algo que no es muy común, pero que igual es importante revisar. En mi caso, nunca lo he utilizado hasta que tuve que trabajar en un bug en Microsoft y la verdad, trabajar en un bug la primera vez fue bastante tedioso, pero ya después uno se acostumbra. ¿Cómo se ve esto? Y disculpen, pero un pantallazo no toma los números, entonces tuve que tomarlo con un celular. Básicamente, cuando uno habilita control por voz, cada elemento interactivo o cada elemento que uno quiera leer, se le asigna un número. Eso se habilita, bueno, habilitan el control por voz y le dicen a la compu show numbers o mostrar números, y muestra números, o pueden inclusive decirle show labels y muestra los labels de cada cosa que queremos interactuar. Una vez que vemos los números, podemos decirle, por ejemplo, hacer clic en 76 y él entra al campo 76 para poder editar ese texto de la izquierda, o pueden decirle hacer clic en 80 y lo que hace es cambiar la diapositiva. Ahora, ¿qué cosas deberíamos revisar, ya sea en PR o en Feature? ¿Por qué pongo cualquiera de las dos? Porque son dos métodos para revisar accesibilidad muy comunes, ya sea cosas pequeñas en cada PR, donde revisamos el comportamiento de lo que estamos poniendo, o hay equipos que lo que prefieren es no revisar cada PR, sino que antes de hacer un release de un feature completo, hacemos un bug bash, sentamos a todo el equipo, hacemos una lista de las cosas que tenemos que revisar y también importante, revisarlo en diferentes dispositivos y diferentes navegadores. Pero básicamente lo más importante a revisar es que los elementos interactivos y el contenido siempre sean accesibles por teclado y mouse, los dos. Que el contenido sea accesible por lector de pantalla, además que se pueda acceder por Scan Mode. Que los anuncios, por ejemplo, de estado, o si tenemos algo así como un slider o como un hero banner que va cambiando, siempre envolverlo en un live region, de forma que cuando se le da el control de cambio y se hace el cambio de la pantalla, que el lector de pantalla anuncie el cambio del elemento. Probar acceso con voz, probar zoom y orientación, localización, que es muy importante, a veces no se incluye dentro de accesibilidad, pero también debería estar dentro de accesibilidad, y simular deficiencias visuales. Ahora, esa última parte, ¿cómo la hacemos? Porque por lo menos era algo que yo no hacía. Dentro de los navegadores, si nos vamos a estos tres puntos de aquí, y nos vamos a More Tools, casi siempre hay una opción de rendering. ¿Okay? En esa opción, si no quieren imaginarse cómo lo vería otro usuario, en el fondo del menú hay una sección que se llama Emulate Vision Deficiencies. En ese dropdown, ustedes pueden escoger el tipo de deficiencia que quieren simular. ¿Cómo se ven más o menos? Si escogen visión borrosa, se ve más o menos así. Eso es un pantallazo de OneDrive. ¿Okay? Entonces, no tienen que imaginarse cómo se vería. Si ven, si intentan diferentes tipos de daltonismo, este es no verde, si no me equivoco, se ve así. Pueden inclusive quitarle el modo de bajo contraste o quitarle todo el color. Y básicamente esas son como las cosas que queremos revisar. Intentar ponernos en los zapatos de la mayor parte de los usuarios que utilizan nuestra app, y ni siquiera es necesario resolver los bugs todos en ese momento, nada más documentarlos y, como siempre, ponernos en el backlog y irlos trabajando de cuando podamos. ¿Okay? Y eso sería. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hola, hola. Muchas gracias por la presentación. Buenísima. Nuestro trabajo tuvimos que afrontar este tema de la accesibilidad. Sin embargo, como el atajo fácil que decidieron, ¿verdad? Por temas de tiempo y eso, ¿verdad? Fue incorporar una librería JavaScript
para lograr solventar muchas de esas deficiencias, ¿verdad? Entonces, como más o menos, ¿cuál era tu opinión al respecto, digamos, de usar una librería, un third party, opuesto a trabajar esto de manera, ¿verdad?, con HTML semántico y, ¿verdad?, tratando de hacer el trabajo directamente, digamos? En realidad JavaScript siempre es una buena opción y, por ejemplo, vamos a ver, en este formulario que estamos viendo aquí, muchos de los atributos se ven quemados, pero siempre la mejor idea es manejarlos de manera dinámica, como se va utilizando el formulario, para que representen el estado del formulario en todo momento. Si esto no se puede, honestamente es mejor una librería de third party que nada. Siempre es mejor tener algo a no tener nada. Pero no es tan fácil como decir, ok, ya puse una librería y me olvido de eso. Siempre lo mejor, por más que a veces cueste, es traer usuarios de nuestra aplicación y hacer sesiones como viéndolos cómo utilizan la app, viendo qué tanto duran en llegar al elemento que más se utiliza, por ejemplo, viendo qué tanto duran en navegar a otra parte de la app, tomar notas y ver qué se puede hacer, porque algunas veces ni siquiera depende de uno. Algunas veces el Product Manager dice, eso no es una prioridad y dice, queda en el backlog, o algunas veces el diseñador dice, es que la marca es así, entonces no quiero que el botón positivo sea verde, por ejemplo, y el botón negativo sea rojo, sino que tenemos nuestros propios colores de marca. Pero, como te digo, siempre es mejor tener algo o intentar algo a no tener nada. Mientras el usuario lo pueda utilizar, todo bien. Lo que pasa con las librerías es que algunas veces, si hay algún problema con una interacción con algún tipo de usuario, se vuelve más complicado adaptar la librería que escribir el JavaScript 1 o reescribir el componente. Por allá, gracias. Luis, ¿todo bien? Mira, Maya, yo tengo una pregunta. Más que todo es cómo ustedes desarrollan, digamos, como el end-to-end process de meterle, digamos, como accesibilidad no sé, a la aplicación que están utilizando. Ustedes pasan primero por UX, luego hacen ahí como el assessment del discovery, o de una vez le entran con todo al development. Lo digo porque en mi empresa estamos como empezando a darle a la accessibility y bueno, nosotros utilizamos una herramienta cualitativa que se llama Hotjar y veíamos demasiados rage clicks y era porque ciertos customers tenían deficiencias visuales. Entonces, mi pregunta va más allá de cómo empiezan, digamos, con mejorando la accesibilidad en las aplicaciones. Normalmente se empieza desde el diseño. Los diseñadores tienen que capacitarse en accesibilidad porque son detalles desde los colores, desde el tamaño de fuente, desde la relación de contraste con el fondo. Entonces, entre más bugs puedan atacar en diseño, mejor. Normalmente se dice que entre diseño y desarrollo el costo de arreglar un bug sube 10 veces y arreglarlo en producción son 100 veces. Entonces, entre más bugs se pueden arreglar desde diseño, mejor. Y muchas veces el proceso o el pipeline para hacer un feature es que diseño hace lo que diseño hace, lo manda a los devs nada más traducen eso a código y listo. Algo que he visto que funciona mucho es tener algo así como reuniones entre diseño y devs antes de inclusive empezar a programar para que los desarrolladores digan, ok, cuesta mucho, pero por ejemplo, este color no tiene la relación de contraste suficiente, o este elemento está muy pequeño, o inclusive no solo para accesibilidad, sino para cosas que a veces el diseño dice, esto es muy fácil y lo pueden hacer en una semana, y llega a desarrollo y el desarrollador dice, no, esto va a durar 3 meses, por ejemplo. O sea, entonces un diseñador me tiene que dar de un componente que el MAE está diseñando, me tiene que dar, digamos, los roles o tags de áreas que el developer tiene que implementar. No tanto los roles, porque los roles, vamos a ver, los roles, honestamente me gustaría decir que hay una regla como para decir, sí, claro, este rol va aquí, pero por lo menos en mi experiencia, los roles son más cuando se necesitan, cuando uno nota que el usuario tal vez tiene una dificultad
O por ejemplo, cuando uno empieza a usar un formulario con el lector de pantalla y dice, ok, este input no está descrito por nada. Entonces tengo que agregarle un rol de que está descrito por esta etiqueta. Pero lo que hacen los diseñadores es más que todo tamaños de elementos y de fuentes, colores y la relación de contraste. Que normalmente las herramientas de diseño tienen hasta plugins. Figma tiene un plugin que se llama como Color Contrast Ratio o algo así, y él te dice como, sí, este elemento tiene una relación de 3:1. Entonces, para ciertos tipos de texto está bien. Si no me equivoco, el texto normal debería ser 4.5:1, texto grande o texto en negrita debería ser 3, y el resto de elementos interactivos es 3, más o menos. Nadie me deja hacer la pregunta a mí. Soy Luis, pura vida. Yo tengo dos. Una, ¿cómo se hacen tests automatizados de accesibilidad? Y la segunda es, ¿hay alguna herramienta? Yo sé que, digamos, para user testing hay páginas que uno, ahorita se me están olvidando los nombres, pero hay páginas donde uno le paga a gente real para que pruebe la página. ¿Hay eso para accesibilidad? Sí, creo que la herramienta más básica siempre es Lighthouse, que está en casi todos los browsers. Nada más es inspeccionar, correr Lighthouse y tiene un check de si quieren hacer accesibilidad. Lighthouse está bien, o sea, es un buen comienzo. Hay una mejor que se llama Axe, AXE, que de hecho Axe se puede instalar como plugin en el browser y te hace un análisis parecido al de Lighthouse, o tiene un CLI que se puede meter como por ejemplo en Playwright o en Cypress, para que cuando levante la página ejecute el CLI y te da de una vez una nota, digamos, y creo que da comentarios con cuáles son los elementos que están mal. Entonces, por ejemplo, algo que he intentado hacer, pero no he logrado más que todo por tiempo, es incorporar el CLI de Axe a un pipeline, por ejemplo, y revisar que no existan regresiones de la nota de Axe. Esas son dos muy buenas opciones. Y, por ejemplo, React, que es lo que más he utilizado, cambiar a la versión después de la 18, que creo que fue cuando se pasó de Enzyme a React Testing Library. React Testing Library tiene otro paradigma de testing que, por ejemplo, Enzyme nos permitía decir, ok, si se le da este botón, quiero que revise si llamó a esta función, que en realidad es un detalle de implementación. A un usuario no le importa cuál función se llamó, le importa el comportamiento dentro de la página. Entonces, se puede hacer desde CLI con end-to-end con Cypress o Playwright, o se puede hacer inclusive con unit testing utilizando herramientas como con ese paradigma de la implementación no importa, lo que importa es el cambio en la pantalla. Todo bien, Mae. La pregunta es, claramente mucho de esto es más del frontend a la hora del desarrollo, y creo que el backend lo que se me ocurre es como tal vez timeouts o algo así a la hora de llamar a los endpoints, pero en el momento del diseño, digamos, de una aplicación, ¿qué del backend también se puede tomar en cuenta para cosas de accesibilidad? En el backend, los timeouts de sesiones, y hay uno que en realidad casi siempre se nos olvida, inclusive cuando estamos trabajando con CMS que uno tiene la oportunidad de capacitar, como por ejemplo a la gente de marketing o cosas así. Cuando se sube una imagen, guardar el alt. El alt es súper valioso para las imágenes que, por ejemplo, están ahí, como por ejemplo en un index de una página, que es donde las personas entran y se enamoran del producto. Las imágenes no están ahí por estar ahí. Las imágenes están ahí para comunicar un sentimiento a la persona de sí, venga y pague mi aplicación para hacer tal cosa. Entonces, guardar el alt es una muy buena opción porque las personas que no pueden ver la página, por lo menos reciben ese sentimiento de alguna forma, ¿ok? Pero tener razón, en realidad en backend no hay mucho que hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a Luis. Un aplauso. Muchas gracias a todos.
con esto ya damos cierre al evento y pasamos al espacio networking. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y que además agradecerles con este día lluvioso que igual hayan venido. Es de mucho valor. Muchas gracias a todos.